judíos por fuera, pero ¿qué pasó dentro? Bueno, vamos a ver el origen del judaísmo, que por lo general nadie explica, nadie cuenta, nadie te enseña. Entonces, vamos a ir viendo este tema, que es un tema bastante interesante para conocer varias cosas y que muchos, por lo general, hablamos de todo esto, pero ignoramos, porque solamente lo escuchamos frases o cuestiones así muy, pero muy escuetas desde un púlpito o desde un seminario o lo que sea. No se nos habla en profundidad de esto y no todo el mundo lo conoce. Entonces, vamos a dar inicio. Y hago la pregunta, alguna vez a ustedes les han preguntado quiénes son realmente los judíos? ¿A ustedes les han preguntado? Yo no me refiero, quiero aclarar algo, no me refiero a lo que usted ve en las noticias o lo que usted probablemente tal vez les hayan enseñado en la escuelita dominical o en algún seminario, lo que sea. No, yo no me refiero a eso. Me refiero a su origen. O sea, de dónde surge o de dónde viene ese pueblo que es un pueblo que ha sobrevivido a imperios, exilios, persecuciones y a holocaustos incluso. Otra pregunta, ¿por qué se llaman judíos y por qué no se llaman israelitas? Otra pregunta, ¿y qué tiene que ver todo esto con Jesucristo? Bueno, les voy a poner este ejemplo y les voy a dar aquí la respuesta del por qué inicié este tema, que es un tema que lo deja uno así. Por ejemplo, estoy yo trabajando acá, y es real, estoy trabajando aquí en la computadora, y de pronto mi hija ahí sentada, no está ahorita, pero estaba ahí, no recuerdo por qué, a raíz de qué, pero mi propia hija me cortó y me hace una pregunta y me dice, papá, ¿qué es un judío? Así me lo dijo, tal cual, ¿qué es un judío? Y, y yo me quedé, wow, son preguntas que hay que dar respuesta. No es nada más decirle, ustedes no pregunten, no, hay que dar respuesta. Y ojo con esto. Y aunque yo sabía la respuesta, yo me di cuenta que explicárselo a mi hija de 8 años, explicarlo de una manera sencilla y completa, no era tan fácil, no era tan sencillo. Por este motivo, claro, yo a ella le expliqué y se lo traté de explicar lo más sencillo posible en unos cuantos pasos para que ella pudiera comprender dentro de lo que ella pueda captar en el momento. Entonces, digo yo que lo entendió porque ahí se puso incluso a explicarle a la mamá y a otras personas, pero bueno. Pero a raíz de esto yo tomé la decisión de hacer este estudio, porque, ojo con esto, porque entender el origen del judaísmo no es solamente una curiosidad histórica. Esto es clave, mis hermanos, es clave para poder entender la Biblia, el contexto de Jesús y las raíces de nuestra propia fe. Ojo, pero hay algo que no todo el mundo sabe. El judaísmo que hoy nosotros vemos, hoy no es el mismo que el de Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué? Porque hubo un cambio radical en el camino. Hubo un desvío que comenzó como una necesidad de preservar la identidad frente a la persecución y terminó convirtiéndose en un sistema de tradiciones humanas puestas por encima de la palabra de Dios. Hoy, mis hermanos, en este estudio vamos a viajar, nos vamos a montar en un bus y vamos a viajar en el bus del tiempo. Vamos a ver desde Abraham, el padre de la fe, pasando por Jacob, cuyos 12 hijos dieron origen a las 12 tribus de Israel, hasta llegar al momento en el que el reino se dividió en dos, Israel al norte y Judá al sur. Y vamos a ver cómo Judá, solo una tribu, surge, de ahí surge el término judío. Y luego cómo ese pueblo, después de siglos de exilio y de persecución, desarrolló un sistema religioso que ya no era el que Dios había dado en el Sinaí, sino uno lleno de tradiciones, normas humanas y una ceguera espiritual que los llevó a rechazar a su propio Mesías. No es un estudio, quiero aclarar esto, por favor, no se rasguen las vestiduras, no es un estudio para señalar con el dedo, es un estudio para poder comprender y entender, porque como dijo el apóstol Pablo, yo no quiero, hermanos, que ignoréis este ministerio, Romanos 11:25. El misterio de Israel es parte de nuestra historia y entenderlo nos ayuda a valorar la gracia de Dios y a reconocer a Jesús como el Mesías que ellos esperaban y nosotros lo hemos recibido. Ahora, prepárense por favor, vamos a abrir también la Biblia, vamos a revisar la historia, vamos a analizar el hebreo, incluso el hebreo original y vamos a entender de una vez por todas de dónde vienen los judíos y cómo se originó el judaísmo. Amén. Entonces, vamos a iniciar. Vamos a empezar con Abraham, el padre de la fe, el origen de todo este tema. Vamos a ver. Para poder comprender, ahora sí, ya dando inicio, para poder entender el origen del judaísmo, mis hermanos, ustedes y yo tenemos que remontarnos a este hombre llamado Abraham. Primero Abraham, no Abraham, Abraham, a quien Dios posteriormente lo renombró como Abraham, padre de multitudes. La historia, mis hermanos, comienza con Abraham en Ur de los Caldeos, en la antigua Mesopotamia, lo que es hoy actualmente Irak, alrededor del año 2000 antes de Cristo. Veamos un poco de contexto cultural con respecto a Ur de los Caldeos. Ur, mis hermanos, era
era una de las ciudades más prósperas de la antigüedad, era el centro del imperio sumerio y luego babilónico. Era una ciudad de grandes templos, ¿verdad? Los sigurats, una cultura politeísta donde se adoró, politeísmo es donde se adoraban a dioses como, como Nana, dios Luna y otros dioses mesopotámicos. En este contexto, mis hermanos, Abraham era un pagano más, era adorador de ídolos en ese momento. Ojo con esto, pongan atención. La tradición judía, la tradición judía recogida en el Talmud y en los escritos, como el libro de los jubileos, sugiere que Abraham ya buscaba, sugiere que Abraham ya buscaba al Dios verdadero mientras él vivía en Ur. Según estas tradiciones, su padre Taré era un fabricante de ídolos. Y Abraham, al darse cuenta, según esta tradición, ¿verdad? Al darse cuenta de que esas imágenes no podían ser dioses, según esta tradición se dice que las destruyó. Aunque estas tradiciones, dicho sea de paso, no son canónicas, reflejan la comprensión de que Abraham fue llamado desde un contexto de idolatría. Amén. Entonces, por ejemplo, la Biblia no menciona esta tradición, pero sí dice que Dios llamó a Abraham desde Ur de los Caldeos. Vean lo que dice Hechos, capítulo 7, versículo del 2 al 3. Dice, y él le dijo, varón, y él le dijo, varón, hermanos y padres, oíd. El Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes que morase en Harán, y le dijo, sal de tu tierra y de tu parentela, y en la tierra que te mostraré. Entonces, mis hermanos, el llamado de Dios a Abraham es el primer acto de separación. Dios elige a un hombre de entre las naciones paganas para hacer de él una nación santa. Este, mis hermanos, es el origen del concepto, pongan atención, del concepto del pueblo elegido, no por méritos propios, sino por la gracia y el propósito soberano de Dios. Amén. Ahora, veamos de dónde surge la palabra hebreo. Hebreo, los que cruzan el río. Pongan atención. La palabra hebreo, del hebreo, ibrí, aparece por primera vez en la Biblia cuando Abraham es llamado hebreo en Génesis capítulo 14, versículo 13. El término hebreo tiene dos posibles orígenes y ambos son muy significativos. El primero derivado de Eber, mis hermanos, fue un antepasado de Abraham, Génesis 11, del 14 al 16. Estos, los descendientes de Eber, se llamaban hebreos. Este es un origen genealógico. Y número dos, es derivado de la raíz pasar o cruzar, abar. Esta es la interpretación más común que se oye. Hebreo, mis hermanos, sería o se interpretaría aquel que cruza, o sea, el río, la frontera o de un lado a otro, podría ser. Abraham, mis hermanos, cruzó el río Éufrates cuando dejó Ur de los Caldeos y dejó Harán para ir a la tierra de Canaán. Amén. Entonces, veamos este análisis gramatical. Como siempre, tengo un cuadro y yo se los voy a ir explicando. Vamos a ver en el elemento, el hebreo y la explicación. La raíz abar, que es pasar, cruzar, atravesar. La forma, ibri, es un adjetivo gentilicio, o sea, el que cruza, el que viene del otro lado. Y la otra es, que aquí este es designa, por ejemplo, esto que estoy hablando, de este designa a Abraham y a sus descendientes como los que cruzan el río para seguir a Dios. Eso es. Entonces, mis hermanos, el nombre hebreo captura la esencia de la identidad de Abraham. Es un hombre que dejó su tierra, su parentela y la casa de su padre para ir a una tierra que Dios le mostraría. Básicamente es un peregrino, es un forastero, es un cruzarríos, eso es lo que quiere decir. Esta identidad de extranjero acompañará a sus descendientes por generaciones. Fueron extranjeros en Egipto, en el desierto y en la tierra prometida. Amén. Aquí vamos a encontrar otra cosa importante, el pacto con Abraham. Ahora, pongan atención, estamos dando contexto para poder comprender muchas cosas. El pacto con Abraham. La Biblia también nos dice, mis hermanos, la palabra de Dios dice que Abraham era un nómada, un hombre que deambulaba por el desierto con sus rebaños. Pero resulta que un día Dios se le apareció y le hizo una promesa que le cambiaría la historia para siempre. Génesis capítulo 12, versículos del 1 al 2 dice, le dice Dios a Abraham, vete de tu tierra, de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Este, mis hermanos, es el momento fundacional. Dios establece un pacto, berit, de la palabra berit, pacto, con Abraham. La palabra berit, mis hermanos, en hebreo no es simplemente contrato, no es simplemente un contrato, es un compromiso solemne, una alianza sellada con sangre y promesa. Dios se compromete a darle a Abraham una descendencia innumerable y la tierra de Canaán como posesión perpetua.
El pacto se ratifica, dicho sea de paso, en Génesis capítulo 15, cuando Dios pasa entre las piezas o las piezas del cuerpo de los animales, de animales sacrificados. Esto era una práctica común en el antiguo cercano oriente para sellar pactos. Yo tengo una enseñanza sobre ese tema, el por qué Dios no permite que Abraham participe del pacto. Aquí hay algo muy tremendo. No lo voy a tocar ahorita, pero es algo muy tremendo el por qué Dios no permite que Abraham participe del pacto. Eso en otro momento lo explicaré. Ahora, Dios, mis hermanos, pone a Abraham, aquí lo voy a mencionar, Dios pone a Abraham, ahí lo que estoy hablando, en un sueño profundo, ¿verdad? Que Abraham está como muy dormido, pero está dándose cuenta de lo que sucede. Y él mismo representado por una antorcha de fuego. Es decir, Dios pasa entre las piezas. Esto nos indica, mis hermanos, que el pacto, ¿verdad? El pacto es unilateral, es decir, no es un pacto bilateral, es un pacto unilateral, es Dios se compromete a que él lo va a cumplir independientemente de la fidelidad de Abraham. Si Abraham cumple o no, Dios está diciendo, yo cumpliré el pacto. Por eso no permite que Abraham participe, porque en las prácticas, en un pacto bilateral, ambas partes se comprometían, pero aquí Dios no le permite que él participe. Solo Dios es el que hace el pacto consigo de que promete cumplir. Eso es un pacto de gracia. Amén. Entonces, veamos ahora otro punto que hay que considerar. Aquí había un detalle muy interesante. Ya nosotros conocemos que Abraham y su esposa eran viejos y tras de eso, como dice un dicho aquí, tras de cuernos palos, Sara era estéril. La promesa de una descendencia numerosa parecía algo imposible. En la cultura, dicho sea paso, en la cultura del antiguo cercano oriente, la esterilidad era considerada como una maldición y era una vergüenza. Las mujeres estériles sufrían no solamente la tristeza de no tener hijos, sino el estigma, ¿verdad?, social de ser malditas por los dioses. Ahora, en este contexto cultural, existía una práctica legal común en Mesopotamia. ¿Cuál es, Luker? Si una esposa era estéril, esta podía dar a su esposo una concubina, generalmente una sierva, para que tuviera hijos con su nombre. Es decir, los hijos de esa concubina eran considerados legalmente hijos de la esposa principal. Esto, mis hermanos, para aquel momento cultural no era poligamia. En el sentido moderno, si un mecanismo legal, ¿verdad? Para asegurar esto es más bien, esto era en el sentido moderno de la época, era un mecanismo legal para asegurar la descendencia y la herencia. Es crucial, mis hermanos, que ustedes y yo entendemos que esta práctica no era un mandato divino, sino una costumbre cultural de la época. La Biblia, por ejemplo, la registra, sí, no la prescribe, no la ordena, no dice que hay que hacerla. Y las consecuencias, pongan atención, las consecuencias de esta decisión, la rivalidad entre Sara y Agar y el conflicto entre Isaac e Ismael y la tensión milenaria entre sus descendientes nos muestran, nos enseñan que aunque era culturalmente aceptable, no era la voluntad perfecta de Dios. Entonces, Sara, mis hermanos, Sara, desesperada, quiso ayudarle a Dios, según ella. Desesperada por tener un hijo, le propuso a Abraham que tomara a su sierva Agar como concubina. Veamos, Génesis 16:2 dice, dijo entonces Sarai a Abraham, ya ves que Jehová me ha hecho estéril. Te ruego pues que te llegues a mi sierva, quizás tendré hijos de ella. Abraham no se negó, ¿verdad? Difícilmente, ¿verdad? No le costó mucho. Accedió a Abraham. De esa unión, mis hermanos, nace un niño llamado Ismael, del hebreo Yismael, que significa Dios oye. El nombre fue dado por el ángel del Señor a Agar cuando ella huyó al desierto porque Dios había oído la aflicción de Agar. Génesis 16:11, ustedes lo pueden ver ahí. Este nombre es una profecía. ¿Qué quiere decir? Dios oye el sufrimiento de los marginados y es una realidad. Dios prometió, mis hermanos, que también haría de Ismael una gran nación, pero el Señor dejó claro que el pacto perpetuo sería con el hijo de Sara que le iba a dar posteriormente. Génesis 17, 20, 21 dice, en cuanto a Ismael, también te he oído. He aquí que le bendeciré y le haré fructificar y le multiplicaré muchísimo. Engendrará 12 príncipes y haré de él una gran nación. Mas mi pacto, dice el Señor, lo estableceré con Isaac. Entonces pregunto, ¿quiénes son los descendientes de Ismael hoy? La tradición bíblica, mis hermanos, y la historia identifican a los descendientes de Ismael como los pueblos árabes. 12 príncipes, Génesis 25, 12 al 16, dieron origen a tribus que habitaron desde Ávila hasta Shur, en la península arábiga y el desierto del Sinaí. Por ejemplo, Mahoma, el profeta del Islam, afirmaba ser descendiente de Ismael. Entonces, la tensión entre los descendientes de Isaac, los judíos, y los descendientes de Ismael, los árabes, ha marcado la historia del Medio Oriente hasta el día de hoy y lo seguimos viendo con las guerras.
Este, mis hermanos, es el punto de la bifurcación, donde hay una separación. De Ismael descienden los pueblos árabes, de Isaac los judíos, la rivalidad entre Sara y Agar, entre Isaac e Ismael, Sara y Agar, esas rivalidades. Y se ha proyectado a lo largo de estos problemas, se han proyectado a lo largo de los siglos en el conflicto entre judíos y árabes, y más tarde entre el judaísmo y el islam. Entonces, de Isaac, mis hermanos, vamos a ver qué sucede más adelante. Vamos a ver la continuación del pacto. Isaac, ¿verdad? Nació milagrosamente de Sara cuando Abraham tenía 100 años y Sara tenía 90. El nombre Isaac de Yishak significa él se reirá. Refleja este nombre la risa de Sara cuando escuchó que daría luz en su vejez y también la risa de Abraham ante la improbabilidad de la promesa. Isaac se casó, dicho sea de paso, el hijo de Abraham y de Sara. Isaac se casó con Rebeca. Yo no voy a detenerme en dar detalles de la historia, solamente quiero avanzar para que tengamos un contexto. Isaac se casó con Rebeca y de ellos, de Isaac y Rebeca, nacieron dos gemelos, Jacob y Esaú. Esaú, el primogénito, vendió su primogenitura a Jacob por un plato de lentejas. Ustedes lo pueden ver en Génesis 25, 29 al 34. Más tarde, aconsejado, ¿verdad? Jacob por su madre, engañó a su padre Isaac para recibir la bendición destinada al primogénito. Vean, ustedes lo pueden leer en Génesis 27. Pongan atención. El nombre, yo sé que muchos ya lo saben, pero otros no. El nombre Jacob viene de una raíz que es Jacob. Tiene un significado que anticipa el carácter de Jacob. Viene de la raíz Akab, que significa seguir por detrás, suplantar o engañar. Es decir, mis hermanos, Jacob era el que tomaba por el talón, Génesis 25, 26, el que suplantaba a su hermano. Es decir, la vida de Jacob, su vida básicamente estuvo marcada por la astucia y por la lucha, pero Dios tenía planes más grandes para Jacob. Amén. Entonces, vamos a ver qué sucede. La transformación de Jacob, mis hermanos, sucedió una noche de pelea, de lucha, junto al arroyo de Jacob. Solo Jacob, ¿verdad? Con miedo de encontrarse con su hermano Esaú, a quien él había engañado, Jacob se enfrentó a un hombre misterioso que luchó con él hasta el amanecer. Dice el texto en Génesis capítulo 32, versículo 28. Y el varón le dijo, no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Vemos la raíz, Sara, luchar, la raíz de este que es Sara, luchar, contender. Yo se los pongo para que lo vean qué es, ¿verdad? Porque es Sara, pero ¿por qué? No, ahí lo van a ver. Sara viene el elemento, la raíz es del hebreo Sara, y la explicación es luchar, contender, persistir, esforzarse. Ahora, vemos el elemento, y el hebreo es el, Sara, el. Bueno, pero este es el, que significa Dios. Y la forma, que ya todos si lo juntamos, es Yisrael. Es la forma verbal compuesta, el que lucha con Dios o Dios lucha. Y el significado es el nombre, este nombre captura la paradoja de la fe. Un hombre que lucha con Dios y es transformado. Ahora surge aquí una pregunta interesante. ¿Por qué el cambio de nombre? Luque, ¿por qué el cambio de nombre? En la Biblia, mis hermanos, un cambio de nombre señala un cambio de identidad, de destino o de relación con Dios. Por ejemplo, Abraham, cuando era solo Abraham, significa padre exaltado. Dios le cambia el nombre y se convirtió en Abraham o Abraham, padre de multitudes. Sarai, que significa mi princesa, cuando Dios le cambia el nombre, se convirtió en Sara, que significa princesa de muchos. Jacob, por ejemplo, el que suplanta se convierte en Israel, el que lucha con Dios. Ahora, pongan atención. La lucha de Jacob con Dios no fue una pelea física ordinaria, común y corriente, no. Fue una metáfora de su vida entera. Había luchado con Esaú, con Labán, con su propia astucia. Pero ahora, finalmente, él lucha con Dios y al hacerlo, Jacob es herido en su muslo, quedando cojo, así como renqueando. Entonces, la herida de Jacob es la marca de su transformación. Ya no es el suplantador que todo lo consigue por el engaño. Ahora es Israel el que ha visto a Dios cara a cara y ha sobrevivido. El nombre Israel, Yisrael, define la identidad de todo el pueblo que descendería de él. Un pueblo que lucha con Dios y que muchas veces lucha contra Dios. Entonces, es un pueblo que busca su bendición, pero también resiste la voluntad de Dios. Un pueblo que es herido en el camino, pero es sostenido por la gracia. Y a partir de este momento, mis hermanos, los descendientes de Jacob serían conocidos como israelitas. Ya vimos el término hebreo. A partir de acá, repito, los descendientes de Jacob serían conocidos como israelitas. Pero la historia no termina ahí. Jacob tuvo 12 hijos. De ellos surgieron las 12 tribus de Israel. Entonces vamos a conocer esto. Hay que conocerlo para poder comprender. Veamos
Y vamos a conocer aquí un poco sobre la poligamia en la Biblia también y vamos a hacer unas aclaraciones necesarias. Y antes de continuar, mis hermanos, también es importante o tengo que abordar este tema que muchos malinterpretan, muchos lo malinterpretan. Jacob, mis hermanos, tuvo 4 esposas, Lea y Raquel, sus esposas legítimas, y Bila y Silpa, sus concubinas, siervas dadas por Lea y por Raquel. Esto, mis hermanos, que estoy mencionando, esto podría llevar a cualquier persona a pensar que la Biblia permite la poligamia. Pero mis hermanos, pongan mucha atención, la realidad es todavía más compleja. La Biblia sí registra que había poligamia, pero nunca la prescribe, nunca la ordena, nunca dice que es correcto, nunca dice que hay que hacerla o practicarla, ni la presenta como algo ideal en ningún momento. El diseño original de Dios era un hombre y una mujer. Vean Génesis 2:24. Cada vez que la poligamia aparece en la escritura, trae consecuencias negativas. Por ejemplo, Abraham tomó a Agar, conflicto entre Sara y Agar, entre Isaac e Ismael. Jacob tuvo 4 esposas. Es la rivalidad entre Lea y Raquel, hijos y los hijos que compartieron, que compitieron por la atención de su padre. Luego, David, ¿verdad? El rey David tuvo múltiples esposas y tuvo concubinas. Por ejemplo, la historia de Betsabé, la muerte de su hijo y la rebelión de Absalón. Y también vemos la historia de Salomón, que Salomón tuvo 700 esposas reinas y 300 concubinas. No sé cómo hizo, con 1000 suegras. Imagínense, su corazón se desvió, entonces el corazón de Salomón se desvió hacia otros dioses. La Biblia, mis hermanos, no condena explícitamente la poligamia en el Antiguo Testamento, pero muestra consistentemente sus consecuencias destructivas. Por ejemplo, Jesús restauró el diseño original cuando él vino. Y él dijo en Mateo 19:6, por tanto, dice Jesús, por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Mateo 19:6. Y el apóstol Pablo estableció que los líderes de la iglesia debían ser maridos de una sola mujer. Reflejando esto, mis hermanos, el estándar de la monogamia como norma para los creyentes. Amén. Ok. Con eso claro, yo espero que haya quedado claro. Vamos a ver lo de las 12 tribus de Israel, el origen de la nación. Recordemos nuevamente, Jacob tuvo hijos de 4 mujeres diferentes. Su esposa Lea, su esposa Raquel y sus siervas Bila y Silpa. Y la rivalidad entre Lea y Raquel por tener hijos es una historia sumamente fascinante que refleja las tensiones de la antigüedad y explica la distribución geográfica de las tribus en Canaán. Vamos a empezar a ver los 12 hijos de Jacob y los voy a ir mencionando. Madre y cuáles son los hijos y así sucesivamente. Aquí, madre, los hijos, vamos a verlo en orden de nacimiento. Primero la madre, Lea. De Lea, mis hermanos, nacen Rubén, Simeón, Leví, Isaacar, Zabulón y una hija llamada Dina. Amén. De Raquel surge José y Benjamín. De Bila surge Dan y Neftalí. Y de Silpa surgen la sierva de Lea, ¿verdad? Esta Silpa, porque Bila era sierva de Raquel y Silpa era la sierva de Lea. Y de Silpa nace Gad y Aser. Contemos para saber que estamos bien. De Lea, Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Y una hija, ¿verdad? Dina. De Raquel, aquí ya llevamos 6. De Raquel surge Benjamín o José y Benjamín, en el orden, ¿verdad? Como nacen. De Bila, la sierva de Raquel, surgen Dan y Neftalí. Y de Silpa, la sierva de Lea, surge Gad y Aser. Aquí tenemos 6 y anteriormente eran 6. Ahí hay 12. ¿De acuerdo? Listo. Aquí hay un detalle crucial. Jacob, mis hermanos, pongan atención. Jacob adoptó a los hijos de José, o sea, Efraín y Manasés, como que si fueran sus propios hijos. Lean Génesis 48:5. Por eso, aunque José no recibió una tribu con su nombre, sus 2 hijos se convirtieron en tribus independientes. Y esto explica por qué a veces nosotros hablamos de 13 tribus en lugar de 12, para que tengan el dato. Entonces, vamos a ir viendo la tribu de Leví. Esta tribu de Leví, que es consagrada al servicio de Dios. Leví, mis hermanos, el tercer hijo de Jacob, no recibió territorio cuando los israelitas entraron en Canaán. Ay, Luker, ¿por qué no recibió? Porque Dios apartó a la tribu de Leví para el servicio del tabernáculo y luego del templo. Los levitas fueron consagrados para ser sacerdotes y ayudantes de Aarón. Su herencia no era la tierra, no era tierra, sino el Señor mismo. Vean lo que dice Josué 13:33. Más a la tribu de Leví, dice, más a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. El Dios de Israel es su heredad, como él les había dicho. Entonces, esto es sumamente importante porque cuando ustedes y yo hablamos de las 12 tribus que recibieron territorio, nosotros contamos a Efraín y Manasés como 2 tribus y no contamos a Leví.
Así se mantiene el número simbólico de 12. Ahí comprendemos. Ahora, veamos el territorio de las tribus. Cuando los israelitas entraron a Canaán, bajo el liderazgo de Josué, cada tribu recibió una porción de tierra. Judá recibió un territorio extenso al sur, ¿verdad?, que incluía Jerusalén. José, a través de Efraín y Manasés, recibió territorios fértiles en el centro. Las otras tribus, mis hermanos, se distribuyeron alrededor. Y este reparto geográfico, mis hermanos, tendría consecuencias políticas siglos después, cuando el reino se dividiera en dos partes. Amén. Ahora, vamos a ver otro punto importante. Vamos a ver del éxodo al reino unificado, el nacimiento de la nación. Ojo, la historia, mis hermanos, de las tribus de Israel no se completa sin mencionar el éxodo de Egipto. Según el relato bíblico, mis hermanos, los israelitas descendientes de Jacob fueron esclavizados en Egipto por un faraón que no conocía a Josué. Éxodo 1:8. Dios, mis hermanos, levantó a Moisés para sacarlos de la esclavitud y en el monte Sinaí Dios les entregó la Torá, que es la enseñanza o la instrucción, la ley que definiría su identidad como pueblo. Fue en el Sinaí, mis hermanos, donde Dios estableció formalmente el pacto con Israel. Dios les dio los 10 mandamientos y un conjunto de leyes que regirían su vida religiosa, social y familiar. La Torah escrita, los 5 libros de Moisés, o lo que nosotros conocemos como el Pentateuco, se convirtió en la constitución de Israel. Pero, mis hermanos, aquí hay un punto que muchos pasan por alto. En el Sinaí, Dios no solamente entregó la Torah escrita, según la tradición judía, también entregó la Torah oral, una explicación detallada de cómo cumplir los mandamientos. Pongan atención, esta distinción será crucial más adelante en el estudio, así que esto hay que acordarse. Después de 40 años en el desierto, los israelitas entraron a Canaán bajo el liderazgo de Josué. Durante los siguientes siglos, fueron gobernados por jueces en un sistema tribal descentralizado, pero las amenazas externas, especialmente por los filisteos, los llevaron a pedir un rey. Y es ahí, mis hermanos, donde vamos a ver de dónde surge Saúl, David, Salomón, y aquí está el reino unificado. Vamos a ver. El primer rey, mis hermanos, ya ustedes lo saben, pero repito, lo estoy haciendo de una forma muy general. El primer rey de Israel fue Saúl. Luego vino David, que unificó las tribus, conquistó Jerusalén y la convirtió en la capital política y religiosa del reino. Fue el rey David, mis hermanos, quien trajo el arca del pacto a Jerusalén y estableció la ciudad como el centro de adoración. Ahora, el hijo de David, Salomón, construyó el templo de Jerusalén, el corazón religioso de Israel. El templo era el lugar donde habitaba la presencia de Dios, donde se ofrecían sacrificios y el símbolo de la unidad nacional. Pero este reino unificado no duró mucho. Pongamos atención, conozcamos ahora la división del reino, Israel y Judá. A la muerte, llega la muerte de Salomón en el año 931 antes de Cristo. El reino se fracturó, se resquebrajó. Las tensiones entre las tribus del norte y del sur, ¿verdad? Exacerbadas, ¿verdad? Que fluía, era como hirviendo, estaban hirviendo, enojadas por las políticas de Salomón. Estas llevaron a una rebelión liderada por Jeroboam. Y el resultado fue la división en dos reinos. Pero para poder comprender cómo se llegó a esta fractura, ustedes y yo tenemos que retroceder y examinar las semillas de la discordia que se sembraron mucho tiempo antes. Por ejemplo, veamos las raíces de la división, las tensiones tribales desde el principio. Ojo, la unidad de las 12 tribus nunca fueron tan sólidas como pareciera. Desde los días de los jueces había tensiones entre las tribus del norte y las del sur. Algunos eventos que prefiguraron esta división, como cuál, Luker, la guerra contra Benjamín en Jueces 20 y capítulo 21 también. Las tribus se unieron contra la tribu de Benjamín por el crimen de Gibea o Gibea, ¿verdad? Casi aniquilan básicamente a una tribu hermana. La unidad en ese momento era frágil. Dos, la rivalidad entre Efraín y Judá. Efraín, mis hermanos, la tribu más poderosa del norte, siempre resentía el liderazgo de Judá. Cuando Gedeón, por ejemplo, derrotó a los madianitas, los hombres de Efraín lo confrontaron por no haberlos llamado antes a ellos. Véanlo en Jueces capítulo 8, versículo del 1 al 3. Gedeón básicamente apaciguó el conflicto con diplomacia, pero la herida ya había quedado ahí. Número 3, la rivalidad entre Efraín y Jefté. Jueces 12, del 1 al 6. Cuando Jefté de Galaad, al este del Jordán, derrotó a los amonitas, los efraimitas lo confrontaron con las mismas quejas. Esta vez no hubo diplomacia. Jefté los derrotó y los galaaditas mataron 42,000 efraimitas en el vado del Jordán, identificándolos por su pronunciación como Chibolet o Sibolet.
Número 4, creo que este es el 4. La rivalidad entre Efraín y Judá en tiempos de David. Cuando David, mis hermanos, fue ungido rey sobre Judá, las tribus del norte se mantuvieron leales a la casa de Saúl por 7 años. Véanla en el segundo libro de Samuel, capítulo 2, versículos del 8 al 11. Solamente después de la muerte de Isboset, hijo de Saúl, las tribus del norte vinieron a David para ungirlo rey sobre todo Israel. Segundo libro de Samuel, capítulo 5, del 1 al 5. Entonces, mis hermanos, la unidad era frágil, era sumamente frágil. Otro punto, la rebelión de Absalón. En el segundo libro de Samuel, capítulo 15 y capítulo 18, Absalón, hijo de David, logró robarse el corazón de los hombres de Israel del norte, ¿verdad? Antes de rebelarse contra su padre. Y la brecha entre el norte y su era, y el sur, perdón, y el sur era profunda. Y otro punto, la rebelión de Seba. En el segundo libro de Samuel, capítulo 20, del 1 al 2, después de la rebelión de Absalón, un hombre llamado Seba, de la tribu de Benjamín, tocó la trompeta y dijo, en el segundo libro de Samuel 21 dice, no tenemos parte en David, ni heredad en el hijo de Isaí, cada uno a su tienda, Israel. Entonces, mis hermanos, las tribus del norte se apartaron de David, solo Judá permaneció fiel. Entonces, la rebelión fue sofocada, pero el grito de Seba convertiría el lema de la división generaciones después. Otro detalle que vamos a ver, veamos el reino de Salomón, y esta es la carga que quebró, básicamente, por así decirlo, que quebró el camello. Vamos a ver. Salomón, mis hermanos, heredó un reino unificado, porque Salomón lo heredó, pero con tensiones latentes. Su reino, aunque fue próspero, hizo hervir las tensiones de varias maneras. Número 1, el sistema de las 12 tribus, pero de los 12 distritos. Primer libro de Reyes, capítulo 4, del 7 al 19. Aquí Salomón, mis hermanos, organizó el reino en 12 distritos administrativos, cada uno responsable de proveer alimentos para la corte real un mes al año. La lista de estos distritos, ¿verdad? En primer libro de Reyes, capítulo 4, es sumamente reveladora. El territorio de Judá no estaba incluido. Judá que estaba exento de esta carga. Mientras que las tribus del norte soportaban el peso económico del reino y esto, mis hermanos, creó un resentimiento. Número 2, los trabajos forzados. Primer libro de Reyes, capítulo 5, versículos del 13 al 18. Salomón, mis hermanos, reclutó 30,000 hombres de todo Israel para trabajar en el Líbano en turnos de un mes. Luego, mis hermanos, reclutó 150,000 hombres para trabajar en las canteras y como cargadores. Aunque muchos eran extranjeros, los amorreos mencionados en el primer libro de Reyes, capítulo 9, versículo 20 y 21, el peso de las obras públicas recaía desproporcionalmente sobre las tribus del norte. Número 3, la idolatría de Salomón. Primer libro de Reyes, capítulo 11, versículos del 1 al 8. Salomón, mis hermanos, tomó muchas esposas extranjeras, 700 mujeres reinas o princesas y 300 concubinas. Estas mujeres trajeron sus dioses y Salomón en su vejez construyó lugares altos para Quemos, dios de Moab, y Moloc, dios de Amón, en el monte de los olivos, frente a Jerusalén. Aunque no abandonó, Salomón no abandonó al Señor por completo, su corazón se desvió. Vean lo que dice el primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 3. Y tuvo 700 esposas princesas y 300 concubinas, y sus esposas desviaron su corazón. ¿Qué pasó? Dios se enojó y le dijo a Salomón, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 11 y 12 dice, por cuanto ha sucedido esto, le está diciendo Dios a Salomón, por cuanto ha sucedido esto, y no has guardado mi pacto y mis estatutos, que yo te mandé, romperé de ti el reino y lo entregaré a tu siervo. Sin embargo, no lo haré en tus días, por amor a David, tu padre. Lo romperé de la mano de tu hijo. Eso fue lo que le dijo el Señor. Ahora, número 4, la profecía de Ahías, primer libro de Reyes, capítulo 11, versículo 29 y 39. El profeta Ahías de Silo encontró a Jeroboam ben Nabat, un joven capaz que Salomón había puesto como supervisor de los trabajos forzados de la casa de José, o sea, de Efraín y Manasés. Ahías, mis hermanos, tomó su manto nuevo, lo rasgó en 12 pedazos y le dijo a Jeroboam, primer libro de Reyes 11:31, toma para ti 10 pedazos, porque así ha dicho Jehová, Dios de Israel. He aquí yo rompo el reino de la mano de Salomón y a ti te daré 10 tribus. Entonces, mis hermanos, las 10 tribus que serían entregadas a Jeroboam eran estas, las del norte eran estas. Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Dan, Zabulón, Isaacar, Efraín, Manasés y Benjamín. Aunque Benjamín, mis hermanos, siendo la tribu del sur, en realidad se mantuvo con Judá. El resto, mis hermanos, Judá y Simeón, que estaba enclavada en Judá, la mayor parte de Leví permanecían con la casa de David. Entonces aquí la profecía sumamente fue revelada, mejor dicho. Salomón trató, mis hermanos, de matar a Jeroboam
quien escapó a Egipto bajo la protección del faraón Sesac o Shishak, identificado como el faraón Sheshonq I, quien gobernó Egipto entre el 945 al 924 antes de Cristo. Entonces, hasta la muerte de Salomón. Entonces, otro punto importante. Veamos el momento ahora sí de la fractura. Roboam y Jeroboam en Siquem. Veamos este punto. Cuando Salomón muere, su hijo Roboam, ¿verdad? Fue a Siquem para ser coronado rey sobre todo Israel. Siquem, en territorio de Efraín, era un lugar simbólico. Allí Dios había prometido la tierra a Abraham, en Génesis capítulo 12, versículo 6. Allí Josué, mis hermanos, había renovado el pacto, Josué 24, y allí estaban las raíces del norte. Jeroboam, mis hermanos, regresó de Egipto y lideró una delegación de las 12 tribus del norte para negociar con Roboam. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 4 dice: tu padre hizo pesado nuestro yugo. Ahora pues alivia algo del duro servicio de tu padre y del pesado yugo que puso sobre nosotros y te serviremos. Roboam, ojo con esto, Roboam pidió 3 días para consultar. Los ancianos que habían servido a Salomón le aconsejaron y le dijeron a Roboam: si hoy fueres servicial con este pueblo y les agradares y les hablares buenas palabras, ellos te servirán para siempre. Primer libro de Reyes 12:7. Ese fue el consejo de los ancianos que habían trabajado con Salomón. Pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos, y aquí hay algo que aprender. Escuchen la voz de los ancianos y de los que son sabios, a los más jóvenes. Pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes con los que había crecido. Es como cuando yo escucho, esto es un chiste que voy a decir, para que no se vayan a decir, uy, qué bárbaro usted. Es como cuando yo escucho a alguien que su fecha, que su año de inicio empieza con 2, quiere venir a darme consejos. Por el amor del Señor. Pero bueno, no, es una broma. Pero Roboam rechazó el consejo de los ancianos y consultó a los jóvenes con los que él había crecido, con los que creció Roboam. Estos le dijeron o le dieron consejo a Roboam que iba a cambiar la historia para siempre. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 11, le dijeron: mi padre hizo pesado vuestro yugo, pero yo añadiré a vuestro yugo, le está diciendo Roboam a Jeroboam, yo añadiré a vuestro yugo. Mi padre os castigó con azotes, mas yo os castigaré con escorpiones. Se los echó encima. Ahora viene una pregunta interesante. ¿Qué significan los escorpiones? ¿Qué significan o qué significaban los escorpiones en este contexto? Mis hermanos, él no está hablando de insectos. Él está haciendo más bien alusión, es un tipo de látigo con puntas de metal o nudos que causaban heridas más graves, es lo que quiere decir. Entonces, la respuesta de Roboam no solamente era insensible, sino que era brutal. Cuando Jeroboam y el pueblo escucharon la respuesta de Roboam, el grito de Seba de siglos atrás resonó nuevamente. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 16. ¿Qué parte tenemos nosotros con David? No tenemos herencia en el hijo de Isaí. A tus tiendas, Israel, ahora provee a tu casa, David. Ahora, veamos la división consumada en un cuadro. Vamos a ver, reinos, tribus, capital, primer rey y destino. Ya esto lo vimos, nada más es como un resumen en un cuadro. Israel del norte, Israel en la parte del norte, 10 tribus, otra vez. Rubén, Gad, Aser, Neftalí, Dan, Saulón, Isaacar, Efraín, Manasés y parte de Leví. Ahora, ¿en dónde? Vamos a ver en la capital, Siquén, luego Tirsa, ahí Jeroboam, luego Jeroboam primero, ¿verdad? Perdón, en Tirsa y luego en Samaria. ¿Cuál fue el primer rey? Hablando de estas 10 tribus de Israel en el norte, Jeroboam. ¿Y cuál fue el destino? Conquistado por Asiria. ¿Qué le pasó, verdad? Conquistado por Asiria en el 722 a.C. Las tribus fueron dispersadas y perdidas. Y en Judá, en la parte del sur, del reino del sur, ahí encontramos a las tribus de Judá, Benjamín y la mayor parte de Leví, los sacerdotes y levitas que servían en el templo. La capital es Jerusalén, o era Jerusalén en ese entonces. ¿Cuál fue el primer rey? Bueno, pues no el primer rey, sino el rey era Roboam. ¿Y cuál fue el destino de esta tribu o de esta parte del sur, mejor dicho? Conquistado por Babilonia en el 586 a.C. y el pueblo mantuvo su identidad. Ahora, sigamos. Mis hermanos, es el momento clave para poder entender el término judío. El nombre judío proviene de Judá, Yehudá, la tribu que lideró el reino del sur. Después de la conquista de Israel por Asiria, los habitantes del reino del sur, los de Judá, se convirtieron en los únicos herederos visibles de la identidad israelita. Por eso, mis hermanos, con el tiempo, el término judío, Yehudi, pasó a designar a todos los descendientes de Jacob que mantuvieron su fe y su identidad. Amén. Bueno, ahora, veamos las consecuencias inmediatas de esta división. Vamos a seguir hablando más de todo esto. La guerra civil, como número 1. Roboam, recordemos que Roboam se echó encima del norte con Jeroboam.
Roboam, mis hermanos, reunió 180,000 guerreros de Judá y de Benjamín para ir a la guerra contra Israel y restaurar la unidad. Pero el profeta Semaías recibió palabra de Dios. Primer libro de Reyes, capítulo 12, 24 dice: así ha dicho Jehová, no subáis, ojo, ojo, perdón un momento. A ver. Dice, así ha dicho Jehová, no subáis ni peleéis contra vuestros hermanos, los hijos de Israel, no vayas contra el norte, que cada uno se vuelva a su casa porque esto lo he hecho yo. Roboam obedeció y la guerra civil se evitó, pero la división se consolidó. Número 2, la herejía de Jeroboam. Jeroboam, mis hermanos, temiendo que si el pueblo subía a adorar en el templo, sus corazones se volverían a Roboam. Entonces, Jeroboam tomó una decisión que fue una decisión catastrófica. Primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 28 dice: hizo el rey 2 becerros de oro y dijo al pueblo: no os es necesario subir a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, que te sacaron de la tierra de Egipto. Entonces, ¿qué hizo Jeroboam? Puso un becerro en Betel, al reino, al sur de su reino, y otro en Dan, al norte. Jeroboam estableció lugares altos, nombró sacerdotes que no eran levitas y cambió la fecha de las fiestas cambió las fechas de las fiestas de los tabernáculos. Él las cambió. Vean primer libro de Reyes, capítulo 2, versículo 32 al 33. Entonces, aquí quiero hacer una especificación porque mucha gente no sabe que son lugares altos. Voy a dar la explicación de lugares altos. Los lugares altos del hebreo Bamot eran santuarios ubicados en colinas o montañas donde se ofrecían sacrificios y se quemaba incienso. Antes de la construcción de la construcción del templo en Jerusalén, los lugares altos eran tolerados como sitios de adoración al Señor. Lean primer libro de Reyes, capítulo 2, versículos 2 y 3. Sin embargo, con el tiempo se corrompieron, se asociaron con la adoración a dioses paganos, a Baal y a Astarot, y con prácticas abominables como la prostitución sagrada y el sacrificio de niños. Lean Jeremías 7:31 y Jeremías 19:5. La Torá, mis hermanos, prohibía explícitamente la adoración en lugares altos una vez que Dios estableciera un lugar central para su nombre. Vean Deuteronomio capítulo 12, versículos 2 al 5 y Deuteronomio capítulo 13 y capítulo 14. Jeroboam, mis hermanos, estableció lugares altos en Betel y en Dan, no solamente como centros de adoración al becerro, sino también para competir con el templo de Jerusalén, consolidando de esta manera la apostasía del reino del norte. Lean primer libro de Reyes, capítulo 12, versículo 31. Este acto, mis hermanos, fue condenado consistentemente por los profetas como el pecado de Jeroboam, que llevó a Israel al juicio. Este acto de idolatría, mis hermanos, este acto de idolatría institucionalizada selló el destino del reino del norte. Cada rey de Israel continuó en el pecado de Jeroboam y la idolatría se convirtió en el cáncer que eventualmente destruyó el reino. Entonces, mis hermanos, otro punto. Mientras el reino del norte se estaba hundiendo en la idolatría, el reino del sur tuvo momentos de reforma. Algunos reyes de Judá fueron fieles al Señor. Por ejemplo, Asa, primer libro de Reyes 15, del 11 al 14. Este hombre Asa quitó los lugares altos y expulsó a los sodomitas. Josafat, en primer libro de Reyes, capítulo 22, caminó en los caminos de David. Ezequías, el segundo libro de Reyes, 18, del 3 al 7, quitó los lugares altos y destruyó las imágenes y confió en el Señor. Josías, en el segundo libro de Reyes, 22, capítulo 22 y capítulo 23, en su reinado se encontró el libro de la ley y llevó a cabo una reforma radical. Pero también, mis hermanos, hubo reyes malvados. Manasés, que llenó Jerusalén de sangre inocente, segundo libro de Reyes 21:16. Amón, Joacás, Joacín, Joaquín, Sedequías, bajo cuyo reino Jerusalén cayó. A pesar, mis hermanos, de las infidelidades de Judá, Dios preservó un remanente. El templo permaneció en Jerusalén, la línea de David continuó, y cuando el reino del norte fue destruido por Asiria, Judá se convirtió en el depositario de la fe y de la identidad israelita. Amén. Conozcamos algo aquí interesante en este otro punto, los samaritanos y el legado del norte. Cuando Asiria, mis hermanos, estoy tratando de acelerar, número uno, para que no sea tan extenso, y también por el micrófono, para irlos cambiando. Cuando Asiria, mis hermanos, conquistó a Israel en el 722 antes de Cristo, deportó a muchos de sus habitantes y trajo colonos de otras regiones, Babilonia, Cuta, Aba, Amad, Sefarbaín, etc. Estos colonos se mezclaron con los israelitas que quedaron en la tierra y adoptaron una forma sincrética de adoración. Repito, esos son los que fueron esclavizados, los del norte, ¿verdad? Entonces,
Dice segundo libro de Reyes, capítulo 17, 33. Temían a Jehová y honraban a sus dioses, según la costumbre de las naciones de donde habían sido trasladados. Ojo con esto. Estos descendientes mixtos se convirtieron en los samaritanos. Para los judíos del sur, ¿verdad? Los samaritanos eran mestizos, herejes, y su adoración en el monte Gerizim era una falsificación de la verdadera adoración en Jerusalén. Por ejemplo, nuestro Señor Jesucristo rompió esta barrera cuando habló con la mujer samaritana en el pozo de Jacob, en Juan 4. Les mostró que la adoración verdadera no es ni en Jerusalén, ni en el monte Gerizim, sino en espíritu y en verdad. Vean qué bonito. Ahora, veamos el significado teológico de la división, mis hermanos. Otro punto. La división del reino, mis hermanos, no fue un accidente de la historia. Fue un juicio de Dios a la casa de David por la idolatría de Salomón. Pero también fue un acto de misericordia. ¿Por qué, Lucas? Preservó un remanente fiel de Judá, ¿verdad? Mientras el norte se extraviaba. Y para poder comprender el origen del judaísmo, es crucial que tengamos que ver que después de la caída de Israel, Judá se convirtió en el único portador visible del pacto. Los que regresaron del exilio babilónico, que también cayó sobre Judá, eran judíos, Yehudín, y fue en ese periodo post-exílico que el judaísmo comenzó a tomar forma que eventualmente llevaría al judaísmo rabínico. Veamos el exilio babilónico y el nacimiento del judaísmo rabínico. Pongan atención en este punto, por favor. En el 586 a.C., Nabucodonosor, rey de Babilonia, conquistó Jerusalén, destruyó el templo y llevó a los líderes judíos al exilio. Este evento fue algo devastador. El pueblo de Dios perdió su tierra, su templo y su reino. Pero fue en el exilio donde surgió algo nuevo. Sin templo, sin sacerdocio, sin sacrificios, los judíos tuvieron que encontrar una nueva forma de mantener su fe. Fue entonces, mis hermanos, cuando comenzaron a reunirse en sinagogas, a estudiar la Torah con más profundidad y a desarrollar tradiciones orales que eventualmente serían escritas. Cuando los persas conquistaron Babilonia y le permitieron el regreso a los judíos en el año 538 a.C., muchos optaron por quedarse en el exilio. Ahí, mis hermanos, comenzó la diáspora o la dispersión judía. La comunidad que regresó a Jerusalén reconstruyó el templo, pero el centro de gravedad del judaísmo ya no era solo el templo. Ahora, las sinagogas y el estudio de la Torá empezaron a ganar importancia. Conozcamos aquí el contexto histórico para entender el contexto histórico del exilio de Babilonia. Para que ustedes y yo podamos comprender o entender la magnitud del exilio, ustedes y yo tenemos que retroceder un poco, ¿verdad? Un poquito. Judá había sido un estado vasallo, es decir, era un súbdito de Babilonia desde la derrota de Egipto en Carquemis en el año 605 a.C. El rey Joaquín, el rey Joaquín se rebeló contra Nabucodonosor, lo que provocó la primera invasión en el año 597 a.C. Vean lo que dice el segundo libro de Reyes 24, del 10 al 14. Leo para ustedes. En aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue sitiada. Y vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad cuando sus siervos la tenían sitiada. Salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia. Él, su madre, sus siervos, sus príncipes y sus oficiales y el rey de Babilonia lo prendió en el año 8º de su reinado. Sacó de allí todos los tesoros de la casa de Jehová y los tesoros de la casa real y rompió todos los utensilios de oro que había hecho Salomón, rey de Israel, en el templo de Jehová, como Jehová había dicho. Y llevó en cautiverio a todo Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes de guerra, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artífices y herreros, y ninguno quedó, sino los más pobres del pueblo. Este primer exilio, mis hermanos, al cautiverio a Joaquín y a los líderes de Judá, incluyendo al profeta Ezequiel, quien profetizó desde Babilonia, ¿verdad? Ezequiel 1, del 1 al 3, ahí él fue donde hizo las profecías. Nabucodonosor puso en el trono a Sedequías, ¿verdad? Tío de Joaquín. Pero Sedequías también se rebeló, ¿verdad? Confiando en una alianza con Egipto. Vean Ezequiel 17:15. La respuesta de Babilonia ante esta rebelión fue implacable. Segundo libro de Reyes, capítulo 25, versículos del 1 al 7. Leo para ustedes. En el año 9 de su reinado, en el mes 10, a los 10 días del mes, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, con todo su ejército contra Jerusalén, y acompañaron
contra ella y edificaron contra ella baluartes por todos lados. Y la ciudad estuvo sitiada hasta el año 11 del rey Sedequías. A los 9 días del mes cuarto, el hambre arreció en la ciudad y no hubo pan para el pueblo de la tierra. Entonces fue abierta la ciudad y los hombres de guerra huyeron de noche por el camino de la puerta que está entre los dos muros que da al huerto del rey. Y aunque los caldeos estaban contra la ciudad en derredor, y el rey huyó por el camino de Arabá. Pero el ejército de los caldeos persiguió al rey y lo alcanzó en los llanos de Jericó, y todo su ejército se había dispersado de su lado. Y prendieron al rey y lo hicieron subir al rey de Babilonia en Ribla. Y lo sometieron a juicio e hicieron matar a los hijos de Sedequías delante de sus ojos. Y a Sedequías le sacaron los ojos y le ataron con cadenas y lo llevaron a Babilonia. Ahora, conozcamos personajes clave en este exilio. Vamos a conocer varios personajes clave. Número 1, Daniel y sus compañeros. Daniel, ¿verdad? Su nombre significa Dios es mi juez. Daniel, mis hermanos, fue llevado a Babilonia en el primer grupo de cautivos en el 597 a.C., junto con Ananías, Misael y Azarías, mejor conocidos por sus nombres babilónicos como Sadrach, Mesach y Abed-Negó. Daniel, mis hermanos, se distinguió por su fidelidad al Señor en medio de un entorno pagano. La historia, mis hermanos, de Daniel es paradigmática. Un judío que sirvió en la corte del rey más poderoso de su tiempo sin comprometer su fe. El libro de Daniel, dicho sea de paso, registra cómo él y sus compañeros rechazaron la comida de la mesa real para no contaminarse. Lean Daniel 1:8. Cómo fueron y también cómo fueron puestos a prueba y hallados 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos. Daniel 1:20. Y cómo Daniel continuó orando 3 veces al día con las ventanas abiertas hacia Jerusalén a pesar del decreto que lo prohibía. Daniel 6:10. Daniel, mis hermanos, recibió visiones, visiones que abarcan desde su tiempo hasta el final de los días. Vean Daniel 7:12. Amén. Número 2, Ezequiel, el profeta del exilio. Ezequiel, mis hermanos, significa Dios fortalece. Ezequiel, mis hermanos, fue llevado a Babilonia en el mismo grupo que Daniel, eran contemporáneos. Profetizó junto al río Quebar en la tierra de los caldeos. Ezequiel 1 del 1 al 3. Su ministerio de Ezequiel se desarrolló enteramente en el exilio. Ezequiel, mis hermanos, recibió visiones poderosas, el carro de Dios en el capítulo 1, la visión de los valles, del Valle de los Huesos Secos, capítulo 37, y la descripción detallada del futuro templo en los capítulos 40 y 48. También recibió, mis hermanos, la misión de ser un atalaya para la casa de Israel, Ezequiel 3 del 17 al 21. Y el mensaje de Ezequiel, su mensaje combinaba juicio por el pecado de Israel con la esperanza de restauración. Y aquí hay un momento crucial en Ezequiel es cuando él recibe la noticia de la caída de Jerusalén. Ezequiel 33:21 dice: y aconteció que en el año 12º de nuestra cautividad, está hablando de Ezequiel, en el mes 10º, a los 5 días del mes, vino a mí uno que había escapado de Jerusalén diciendo: la ciudad ha sido destruida. Entonces, mis hermanos, el profeta que había estado mudo había estado mudo como señal en Ezequiel 24:27, recuperó el habla para anunciar juicio y esperanza. Amén. Punto número 3. Mardoqueo y Esther, la supervivencia en la diáspora. Aunque la historia de Esther ocurre en el imperio persa después de la caída de Babilonia, ilustra la situación de los judíos en la diáspora. Mardoqueo, ¿verdad? Y Esther, ¿verdad? El nombre de Esther, ¿verdad? Que su nombre en hebreo era Hadassah, vivían en Susa, la capital persa. La historia, mis hermanos, muestra cómo los judíos mantuvieron su identidad en medio de un imperio extranjero y cómo Dios obró a través de ellos para preservar a su pueblo en la aniquilación planeada por Amán. Lean Esther capítulo 13, capítulo 7. Entonces, la institución de la fiesta de Purim, ¿verdad? La palabra es una palabra acadia, pur, que es suerte, conmemora esta liberación hasta el día de hoy. Lean Esther capítulo 9, 20 y 28. Punto número 4. Esdras y Nehemías, el regreso del exilio. Cuando Ciro, mis hermanos, el Grande, conquistó Babilonia en el 539 a.C. y emitió el decreto que permitía el regreso de los judíos en el 538 a.C., no todos regresaron. Muchos, por ejemplo, como Daniel, que ya eran ancianos, permanecieron en Babilonia. Otros grupos como Zorobabel, descendiente de David, y Josué, el sumo sacerdote, lideraron el primer grupo de retornados para construir el templo. Lean Esdras capítulo 1 y capítulo 3. Ahora, Esdras, que significa Esdras, ayuda, fue un escriba experto en la Torah que lideró un segundo grupo de retornados alrededor del 458 a.C. Y su misión era enseñar la ley de Dios a Judá. Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Amén. Nehemías, ¿verdad? Que significa Jehová consuela,
llegó más tarde en el 445 a.C. para construir los muros de Jerusalén, y su historia es un relato de liderazgo, oración y perseverancia contra la oposición de los enemigos de Judá como Sanbalat, Tobías y Gesem. Ahora, estos dos hombres, mis hermanos, Esdras, el escriba, y Nehemías, el gobernador, fueron instrumentos clave en la reorganización de la comunidad judía post-exílica. Bajo su liderazgo se renovó el pacto, ¿verdad? Vean Nehemías 8, capítulo 8, capítulo 10, se reafirmó la observancia del Shabbat y se separó al pueblo de las prácticas paganas. Amén. Otro punto, vamos a ver la contemporaneidad, ¿verdad? Daniel, Ezequiel y Jeremías en la misma línea de tiempo. Y esto es un detalle que da todavía más fuerza a la narrativa del exilio, ¿verdad? Que es, ¿verdad? Del exilio es entender que Daniel, Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos. Sus ministerios se desarrollaron en el mismo periodo crítico de la historia de Judá, aunque en diferentes escenarios geográficos. Vamos a ver en este cuadro. Vamos a ver el profeta, el escenario y el periodo. Profeta Jeremías en Jerusalén 626 al 586 a.C. Profetizó antes y durante el asedio. Luego tenemos a Daniel en el escenario en Babilonia y el periodo clave 605 al 536 a.C., llevado en el primer grupo de los cautivos. Otro más, que es Ezequiel, ¿verdad? El profeta, y el escenario fue en Babilonia en el 593 al 571 a.C. Fue llevado en el primer grupo con Daniel. Jeremías, mis hermanos, por ejemplo, profetizó en Jerusalén desde el año 626 a.C., advirtiendo a los reyes de Judá sobre el juicio inminente. Este fue testigo, mis hermanos, de la primera invasión babilónica en el 597 a.C., cuando Joaquín fue llevado cautivo con Daniel y Ezequiel. Jeremías profetizó durante el asedio final y la caída de Jerusalén en el 586 a.C. y fue testigo de cómo Nabucodonosor arrasó con el templo. Incluso, mis hermanos, escribió una carta a los exiliados en Babilonia animándolos a establecerse allí porque el exilio duraría 70 años. Jeremías 29 del 1 al 14. Daniel, mis hermanos, fue llevado a Babilonia en el primer grupo de cautivos en el 597 a.C., cuando aún era joven. Allí sirvió en la corte de Nabucodonosor y de sus sucesores. El libro de Daniel, mis hermanos, registra que él estudió las profecías de Jeremías para poder entender el tiempo del exilio. Daniel 9:2 dice: en el año primero de su reinado, yo, Daniel, miré atentamente en los libros el número de los años que habló Jehová al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. Ezequiel, mis hermanos, fue llevado en el mismo grupo que Daniel en el 597 a.C. Su libro registra que profetizó junto al río Quebar, ¿verdad?, en Babilonia, desde el año quinto del exilio, en el 593 a.C., hasta el año 27, es decir, en el 571 a.C. Ezequiel, mis hermanos, recibió noticias de la caída de Jerusalén, ¿verdad?, de manos de un fugitivo. Ezequiel, mis hermanos, 33:21, y su profecía está llena de referencias a Jeremías y a los eventos que ocurrían en la tierra de Israel. Entonces veamos la conexión entre ellos. Daniel y Ezequiel estuvieron en Babilonia al mismo tiempo. Aunque el libro de Ezequiel no menciona a Daniel por nombre, lo conoce y lo menciona como un ejemplo de justicia junto a Noé y a Job. Ezequiel 14 del 14 y versículo 14 dice: aunque estuviesen en medio de ella Noé, Daniel y Job, vivo yo, dice Jehová el Señor, no librarían a hijo ni a hija. Ellos por su justicia librarían solamente sus propias vidas. Daniel, mis hermanos, era tan conocido en Babilonia que el profeta Ezequiel, también exiliado, lo menciona como un referente de fidelidad. Ambos, mis hermanos, ambos compartieron el mismo contexto, la misma experiencia de exilio y la misma esperanza de restauración. Jeremías, mis hermanos, desde Jerusalén, escribió a los exiliados en Babilonia, entre los cuales estaban Daniel y Ezequiel. El libro de Jeremías 29 registra la carta que el profeta envió a los ancianos que habían quedado en el desierto y a los sacerdotes, a los profetas y a todo el pueblo que Nabucodonosor había llevado cautivo de Jerusalén a Babilonia. Jeremías 29, 1, ustedes lo pueden leer. Ahora, en esta carta, mis hermanos, Dios les decía, Jeremías 29, 5 al 7 dice: edificad casas y habitadlas, plantad huertos y comed de su fruto, casaos y engendrad hijos e hijas, y procurad la paz de la ciudad a la cual hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en su paz tendréis vosotros paz. Esta carta, mis hermanos, fue un mensaje de esperanza para Daniel, Ezequiel y todos los exiliados, asegurándoles que el exilio no era el fin, sino un periodo en el que Dios seguía obrando. ¿Cuál es la lección de todo esto para ustedes y para mí? Este trío de profetas, mis hermanos, Jeremías en Jerusalén, Daniel y Ezequiel en Babilonia, demuestra que Dios no abandonó a su pueblo ni en la tierra prometida, ni en el exilio. Donde quiera que estuvieran, Dios levantaba profetas para guiar, corregir y consolar.
y sus profecías escritas en diferentes lugares se contemplan entre sí, formando un testimonio unificado del juicio y la restauración que Dios tenía preparada. Amén. Ahora, otro punto. Veamos el surgimiento de las sinagogas. En el exilio, mis hermanos, los judíos no podían adorar en el templo. Estaba destruido. No podían ofrecer sacrificios. Estaban prohibidos fuera de Jerusalén. Pregunta, ¿cómo mantener la fe entonces? Bueno, la respuesta fue la sinagoga. La sinagoga viene del griego sinagoge, que significa reunión o asamblea. Ahora, la sinagoga, mis hermanos, pongan atención, no era un templo, no había sacrificios, era un lugar de reunión, lectura de la Torá, oración y enseñanza. No requería sacerdotes, aunque los levitas podían enseñar, cualquier hombre podía leer y enseñar. La sinagoga democratizó la vida religiosa judía. El origen exacto, mis hermanos, si alguien lo pregunta, origen exacto de las sinagogas es incierto, pero la tradición judía las remonta al exilio babilónico. El profeta Ezequiel habla de los ancianos de Israel que se reunían ante él. Ustedes lo pueden ver en Ezequiel 8.1, 14.1 y 20.1. Aunque no se les llamaba sinagogas, estas reuniones eran precursores de lo que vendría posteriormente. En el periodo posexílico, mis hermanos, las sinagogas proliferaron y en tiempos de Jesús había sinagogas en toda Judea, Galilea y la diáspora. Jesús enseñó en sinagogas, ustedes lo pueden ver en Mateo 4.23, Lucas 4.16, y Pablo predicaba primero en las sinagogas cuando llegaba a una ciudad, Hechos 13.14, Hechos 17 del 1 al 2 lo pueden ver. Entonces, ahora, vamos a ver la dispersión judía, la diáspora. La diáspora, mis hermanos, como yo mencioné anteriormente, del griego, diáspora, significa dispersión. Se refiere a los judíos que vivían fuera de la tierra de Israel. Comenzó con el exilio en el 722 a.C. y el babilónico en el 586 a.C. y continuó con la dispersión voluntaria por el comercio y la migración. En tiempos de Jesús, mis hermanos, y del apóstol Pablo, la diáspora era enorme. Filón de Alejandría, por ejemplo, del 20 antes de Cristo al 50 después de Cristo, estimaba que había 1 millón de judíos en Egipto. El historiador Flavio Josefo, ¿verdad?, menciona comunidades judías en Babilonia, Siria, Asia Menor, Grecia, Italia y el norte de África. La diáspora, mis hermanos, era tan numerosa que el historiador romano Tácito, ¿verdad?, comentaba con desdén: los judíos se han infiltrado en todas las ciudades del mundo. Entonces, mis hermanos, la diáspora creó tensiones. Los judíos debían equipar su fidelidad a la Torá con su vida en culturas paganas. Las sinagogas se convirtieron en centros de identidad y fue en la diáspora donde se produjo la primera traducción de la Biblia hebrea al griego, conocida como la Septuaginta, realizada en Alejandría en los siglos III y II antes de Cristo, porque muchos judíos ya no hablaban hebreo. Entonces, después de la destrucción del segundo templo, en el año 70 después de Cristo, por los romanos, los judíos enfrentaron otra crisis existencial. Sin templo, sin sacrificios, sin sacerdocio, ¿cómo seguir siendo judíos? La respuesta, mis hermanos, vino de los fariseos, quienes habían revivido a la destrucción, quienes habían sobrevivido a la destrucción, mientras que los saduceos, asociados con el templo, desaparecieron. Los fariseos creían que junto con la Torá escrita, Dios había entregado a Moisés una Torá oral, una interpretación autoritativa que se transmitía de maestro a alumno. Y esta tradición oral se convirtió en el núcleo del judaísmo rabínico. Aquí vamos a conocer ciertas cosas importantes. Por ejemplo, la Mishnah del 200 después de Cristo. La Mishnah, mis hermanos, que significa repetición, es la primera compilación escrita de la Torah oral. Esta, mis hermanos, aquí ustedes van a aprender muchas cosas con esto. Esta fue redactada por Judá Hanasí, o sea, Judá el príncipe, alrededor del año 200 después de Cristo en la tierra de Israel. Esta Mishnah está organizada en 6 órdenes, Sedarim, 6 órdenes, divididos, mis hermanos, en 63 tratados. El Masektot, que cubre, mis hermanos, todos los aspectos de la vida judía: agricultura, festividades, matrimonio, leyes civiles, rituales del templo y pureza. La Mishnah, mis hermanos, pongan atención, no es un comentario bíblico. Es un código legal independiente. Aunque cita versículos bíblicos, su autoridad proviene de la cadena de la tradición oral, no de la escritura misma. La frase, por ejemplo, hay una frase, la frase: Moisés recibió la Torá en el Sinaí y la transmitió a Josué a los ancianos a los profetas, y los profetas la transmitieron a los hombres de la gran sinagoga. Esta establece esta cadena de autoridad. Esta es la Mishnah. Viene el segundo punto, el Talmud del 500 después de Cristo. La Mishnah, mis hermanos,
fue estudiada y debatida por generaciones de rabinos en las academias de Israel y Babilonia. Estos debates, mis hermanos, junto con otras enseñanzas, fueron compiladas en el Talmud, que es el estudio o el aprendizaje. En este cuadro que yo les presentaré está así: el Talmud, el lugar, la fecha y la autoridad. El Talmud, ¿verdad? El Talmud de Jerusalén, Talmud Yerushalmi. El lugar, ¿verdad? El lugar, tierra de Israel. ¿En qué fecha? 400 después de Cristo. ¿Cuál es la autoridad? Es menos completo, menos autoritativo. Luego encontramos el Talmud Babilonia, Talmud Babli. El lugar, Babilonia. La fecha, 500 después de Cristo. ¿Quién es la autoridad? Es más completo, más autoritativo. Es el Talmud que estudian los judíos ortodoxos el día de hoy. El Talmud, mis hermanos, ya vamos terminando. El Talmud de Babilonia es una obra monumental de 2,5 millones de palabras, más de 5,000 páginas impresas, y estas contienen, como número 1, contiene la Mishnah, el texto base. 2, contiene la Gemara, la completación, los debates históricos o los debates rabínicos sobre la Mishnah. Tiene el Midrash, que es la interpretación, comentarios homiléticos sobre las escrituras. Y tiene el Agadá, que es la narración, historias, ¿verdad? Historias, leyendas, enseñanzas morales. Amén. Punto número 3. Veamos la autoridad del Talmud en el judaísmo. El judaísmo ortodoxo, mis hermanos, en el judaísmo ortodoxo, el Talmud no es solamente un comentario, es la ley. Se considera que sus enseñanzas, para ellos, se considera que sus enseñanzas tienen autoridad divina porque representan la cadena ininterrumpida de tradición oral desde Moisés. En la práctica, para un judío ortodoxo, la opinión de un rabino en el Talmud puede tener más peso que una lectura simple de la Torá o del Pentateuco. Ojo, pongan atención. Por ejemplo, el rabino y filósofo medieval Maimónides, ¿verdad? Este hombre resumió esta creencia en sus 13 principios de fe. Y describe, y cito textualmente lo que él escribió y dice: creo con fe perfecta que la Torah que poseemos hoy es la misma que fue entregada a Moisés y que no será cambiada ni habrá otra Torah. Creo con fe perfecta que la Torah oral es la misma que fue explicada por los primeros sabios y que sus palabras son las palabras del Dios vivo. Eso dijo este hombre, Maimónides. Otro punto. La crítica a la Torah oral desde las escrituras. Vamos a ver este punto. Mis hermanos, aunque el judaísmo rabínico considera la Torah oral como divina, los profetas de Israel advirtieron sobre el peligro de añadir a la palabra de Dios. Dice Deuteronomio 4:2, no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos que Jehová vuestro Dios, mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os ordeno. Por ejemplo, Jesús, mis hermanos, confrontó directamente a los fariseos por este mismo tema. Mateo 15, del 3 al 9 dice: ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Porque Dios mandó, pero vosotros decís, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y termino con esto para posteriormente en la segunda parte vamos a ver más. Veamos, la advertencia aquí de Jesús es sumamente clara. Cuando las tradiciones humanas se elevan al nivel de mandamientos divinos, la palabra de Dios es invalidada. ¿Puede algo invalidar la palabra de Dios? O sea, no hay nada. O sea, que uno puede hacer. Pero la palabra dice que las tradiciones de hombres y todo eso sí la invalidan. Amén. Mis hermanos, en esta primera parte, hoy hemos recorrido un camino muy extenso. Comenzamos con Abraham, ¿verdad? Llamado por Dios desde Ur de los Caldeos para ser padre de una nación. Hoy vimos cómo un nombre hebreo ibrí captura la esencia, mis hermanos, de su identidad: el que cruza el río, el peregrino, el extranjero. Aprendimos que el pacto de Dios con Abraham no era solamente para él, sino para una descendencia que sería como las estrellas del cielo. Después, mis hermanos, seguimos a Jacob, cuyo nombre, ¿verdad?, fue cambiado a Israel después de luchar con Dios. Entendimos que Israel significa el que lucha con Dios, y ese nombre definiría a todo el pueblo que descendería de él. El pueblo que lucha con Dios y que muchas veces pelea en contra de Dios. Exploramos también cómo los 12 hijos de Jacob, ¿verdad?, dieron origen a las 12 tribus de Israel y cómo su distribución geográfica en Canaán sentó las bases para los eventos que vendrían posteriormente. Vimos el surgimiento, mis hermanos, del reino unificado con David y Salomón, y cómo las tensiones entre las tribus del norte y del sur fueron desgastándose, o se fueron gestándose hasta explotar en la división tras la muerte de Salomón. También analizamos, mis hermanos, la división del reino en Israel norte y Judá al sur, y descubrimos que el término judío proviene de Judá, la tribu que mantuvo su identidad después de la caída del reino del norte. Vimos cómo Jeroboam estableció la idolatría en Betel
y en Dan, ¿verdad? Llevando a Israel al juicio final de Asiria en el 722 antes de Cristo. Mientras tanto, vimos a Judá, que a pesar de sus infidelidades, tuvo 3 reformadores que mantuvieron viva la esperanza. Finalmente, también, mis hermanos, llegamos al exilio babilónico, ¿verdad? El evento que cambió para siempre la historia del pueblo judío. Sin templo, sin sacrificio, sin sacerdocio, los judíos tuvieron que reinventar su fe. Las sinagogas surgieron, ¿verdad? La diáspora se expandió y la Torá oral comenzó a tomar forma. Vimos cómo Daniel, Ezequiel y Jeremías fueron contemporáneos, cada uno en su escenario, pero todos testigos del juicio y de la esperanza de Dios. Y entendimos, mis hermanos, cómo la tradición oral, que comenzó como una defensa para preservar la fe, terminó convirtiéndose en un sistema que con el tiempo pondría sus propias tradiciones por encima de la palabra de Dios. Esta primera parte, mis hermanos, hemos visto y nos ha mostrado el camino desde Abraham hasta el judaísmo rabínico emergente. Pero todavía nos queda, mis hermanos, mucho por descubrir. En la segunda parte vamos a ver cómo el judaísmo se desvió aún más de la palabra de Dios y vamos a explorar la cábala, la gematría, la proliferación de tradiciones humanas y cómo los rabinos transformaron normas sanitarias en mandamientos morales. Vamos a analizar por qué Jesús confrontó tan profundamente a los fariseos y por qué el judaísmo que ustedes y yo conocemos el día de hoy no es el mismo de Abraham, Isaac y Jacob. Pero antes, ¿verdad?, de continuar con todo eso, yo quiero que ustedes y yo reflexionemos. Ya hemos visto cómo un pueblo llamado a hacer luz para las naciones se enredó en sus propias tradiciones. Pregunta, ¿no es esa misma advertencia para ustedes y para nosotros el día de hoy? Porque cuando las tradiciones humanas, mis hermanos, se elevan al nivel de la palabra de Dios, cuando las normas externas reemplazan la transformación del corazón, estamos repitiendo el mismo error que Jesús confrontó. La pregunta no es solo qué pasó con ellos, sino qué está pasando con ustedes y con nosotros el día de hoy. Amén. Mis hermanos, que el Señor me los bendiga. Nos vemos en la segunda parte posteriormente. Sigan adelante y sigamos aprendiendo. Bendiciones, les amamos. Abrazos.